Buenas tardes, mi nombre es Marín Curiosa Rescal y junto con mis compañeros Natalia Sanguino, Samuel Hernández, Wilson Gutiérrez, Duan Miranda, David Izquierdo. el día de hoy vamos a realizar la explicación de los cuestionarios de los laboratorios, en el cual corresponde al laboratorio de boiler y al laboratorio de expansión térmica. Gracias. Bueno, vamos a llenar la tabla en base a los resultados obtenidos en el laboratorio. El primer punto del cuestionario nos dice que debemos tomar el dato obtenido de la temperatura para cada cambio de longitud de nuestra varilla como la temperatura final. Aquí obtuvimos todas las mediciones del cambio de la temperatura inicialmente y cada cambio de la longitud de la varilla en milímetros. Hallamos la media del cambio de longitud. El punto B nos dice que debemos encontrar para cada cambio de longitud, debemos encontrar el cambio de temperatura, que es igual a la temperatura que tenemos en cada medición, menos la temperatura inicial. Si hacemos esa operación acá en nuestro Excel, que es la temperatura de nuestra medición, menos nuestra temperatura inicial fue de 36 grados centígrados inicialmente. Entonces eso es lo que vamos a guardar para hacer nuestra medición. Obviamente aquí en nuestro primer cambio de longitud, cambio de temperatura, no se evidencia ningún cambio. Y aquí vemos obviamente el cambio de temperatura que hay con respecto a cada cambio de longitud. El punto C nos dice que debemos sumar las variables delta L, que es el cambio de longitud, y la variable, la longitud inicial, por el cambio de temperatura, y luego calcular los promedios. Entonces vamos a calcularlo. Nuestro L inicial es este de acá, 460 milímetros, y lo vamos a multiplicar por el cambio de temperatura correspondiente a cada cambio de longitud. Obviamente acá en nuestra primera medición no hubo cambio respecto a la longitud ni respecto a la temperatura, pero en las siguientes mediciones, ahí está, este es el cambio de longitud de la longitud inicial por el cambio de temperatura, y obtenemos este es la suma total de los valores, y esto vendría siendo X barra, que vendría siendo la media del cambio de temperatura por la longitud inicial. Este valor lo vamos a usar más adelante en los siguientes ejercicios que nos propone el cuestionario. Ahora vamos a analizar, vamos a calcular la resta entre X, que vendría siendo este valor de acá, y X barra, que es el que tenemos acá. Entonces vamos a hacer esa medición. Y lo vamos a llevar a todos los elementos de nuestra medición. Ahí está. Nos piden lo mismo, pero ahora con Y. Y barra es el promedio del cambio de longitud. Entonces vamos a hacerlo igual. Esto menos la media. Y lo vamos a hacer para todos los elementos de nuestra medición, como lo hicimos anteriormente.
Ahora nos piden que encontremos el chi cuadrado, que vendría siendo este valor de acá, elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Esto es igual a esto. Elevado al cuadrado. Y lo vamos a hacer para todos los valores de nuestra medición. Calculamos enseguida la media, la suma, que vendría siendo el valor de m, la suma de todos los valores de chi cuadrado, y aquí calculamos el porcentaje. Este valor lo vamos a utilizar más adelante para las fórmulas de los siguientes ejercicios. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la variable de y. Entonces esto es igual a menos, listo. Ahora vamos a aplicarlo para todos los valores de nuestra medición. Y aquí calculamos enseguida el valor de P, que lo vamos a utilizar más adelante en nuestros ejercicios. Y ahora calculamos la resta de estos dos. Esto menos esto. Y calculamos enseguida. Y ya tenemos nuestro valor de n, que lo vamos a utilizar para los siguientes ejercicios. N es la suma de todos estos valores y n barra el promedio de todos los valores. Aquí tenemos igual todos los cálculos correspondientes, y con esto corroboramos o completamos los 4 primeros puntos de nuestro cuestionario. Bueno, vamos a llenar la tabla en base a los resultados obtenidos en el laboratorio. A continuación, siguiendo lo que hizo nuestro compañero, que fue el análisis de los datos de la tabla, tenemos el siguiente punto en donde ya nos dan la debida ecuación, la cual nosotros tenemos que emplear. Entonces tenemos que y es igual a x más b más delta de b, donde delta es igual a n sobre n, y delta de b es igual a y barra, el cual es la media del cambio de longitud, menos a x barra, el cual es también la media del cambio de longitud por la temperatura. Entonces, haciendo la sustitución de los valores, en donde reemplazamos delta de b igual a n sobre n, aquí tenemos, reemplazamos con los valores, el cual nuestro compañero explicó que están en el Excel. Entonces, se determina el resultado y después aplicamos la siguiente ecuación, que sería delta de b igual a y barra menos a x barra, el cual, como nos expliqué anteriormente, y barra es la media del cambio de longitud menos la media del cambio de longitud por la temperatura. Entonces procedemos a hacer lo mismo, reemplazamos los datos y tenemos ya el corta, Natalia, un momentito. Bueno, cuando ya tenemos aquí lo que es el cambio de longitud, que nos es igual ya el resultado, por también el L sub 0, que es cual es el inicial, y tenemos también el cambio de la longitud de temperatura. Entonces, más el 2.9 de la ecuación que habíamos realizado anteriormente. Y ya con esto se puede concluir uno de los puntos del cuestionario. El siguiente punto a realizar, lo que vamos a hacer ahora es determinar el coeficiente de determinación de r al cuadrado, en donde ya tenemos aquí la fórmula, donde n es el número de observaciones sobre la raíz cuadrada de m, que es el número de variables independientes, por p, el cual es los parámetros específicos del modelo todo esto elevado al cuadrado. Entonces, por consiguiente, lo que hacemos es sustituimos en la fórmula antes mencionada, y entonces nos da que el resultado de r al cuadrado es igual a 1,5
x10 a la menos 32. Continuando con el siguiente ejercicio del cuestionario, nosotros vamos a detectar una ecuación que tenga relación también con el punto E, que ya anteriormente fue explicado. ¿Qué pasa? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que ya teniendo el valor calculado, que fue menos 3,0579828, x por 10 a la menos 20, eso es lo que hacemos es que lo colocamos relacionado con alfa igual a la variable de longitud versus a la variable de tiempo, donde constantemente nosotros tenemos lo que es las fórmulas, donde lo que nosotros hallamos lo vamos a reemplazar. Ya después de haber resuelto esto, nosotros lo que hacemos lo multiplicamos por 460, que es una variable numérica, y eso nos da menos un aproximado, claro está, un aproximado de menos 1,406 por 10 a la menos 17. Entonces, ya teniendo la variable de longitud, lo vemos acá, lo que nosotros vemos es que tanto en el resultado del E como el resultado del punto H, vemos que a pesar de que tuvo el mismo resultado en esta dirección de parte, como lo vemos acá relacionado, aún así, aquí lo que nosotros vemos es que tenemos lo que es la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y en este caso nosotros nada más tenemos lo que es la variable de temperatura. Aún así, también nosotros nos damos cuenta que el resultado obtenido en el punto E es diferente en el punto H. Entonces también vemos que en este caso 10 es menos 20 y acá sería 10 menos 17. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que es uno de los últimos puntos, más bien es el último punto, aquí nosotros tuvimos ayuda del software, que fue también con lo que pudimos implementar los datos almacenados en el Excel. Nosotros vemos que utilizamos lo que es la delta, más conocido como 1,97 por 10 a la menos 32, que fue lo que nos dio anteriormente. Aquí nosotros lo que hicimos fue que aplicamos la regresión directa que fue dicho software, y eso nos dio menos 1,406 por 10 a la menos 17. ¿Qué pasa? Este número que nosotros tenemos aquí, nosotros lo bajamos en dicha fórmula y lo dividimos por 460, que eso nos da menos 3,05798 por 10 a la menos 2, obteniendo el resultado correcto. Bueno, en esta parte vendría a explicarle lo que vendría siendo los resultados que obtuvimos en el laboratorio de calor y ondas sobre la relación de la presión y el volumen de un gas. Este experimento nos permitió comprobar la ley de Boyle, que establece que la temperatura constante y la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Primero pues tomamos los datos experimentales de presión y volumen en el rango de 24 a 60 mililitros, y al graficar la presión versus el volumen obtuvimos una gráfica decreciente que pues corresponde a un comportamiento isotérmico, y el cual es decir que tiene una temperatura constante. En el siguiente paso fue calcular el área bajo la curva, que nos presenta el trabajo realizado por el gas al expandirse. Esa área pues se determinó numéricamente integrando los puntos experimentales y también analíticamente suponiendo un proceso isotérmico en donde se cumple que la presión por el volumen es constante. Entonces, continúo. Los resultados mostraron que la diferencia entre el cálculo analítico y el numérico fue muy pequeña, lo cual confirma que los datos experimentales se ajustan bastante bien a la ley isotérmica. A partir del trabajo obtenido y aplicando la ecuación del gas ideal, que sería N es igual a el trabajo sobre R por T, calculamos el número de moles de aire encerrado en el cilindro. El resultado fue de que N es igual a 2,46 por 10 a la menos 3 moles aproximadamente. Finalmente,
Al graficar la presión versus 1 sobre el volumen, obtuvimos una línea recta, lo cual también confirma la relación inversa entre la presión y el volumen. Para finalizar, calculamos el número de moles usando la gráfica de presión contra 1 sobre volumen. La ecuación obtenida fue presión más volumen, donde la pendiente equivalente de los gases ideales sustituyendo los valores de la constante de los gases y la temperatura se obtuvo N igual 0.0024 moles de aire dentro del cilindro. Este resultado coincide con el valor calculado a partir del área bajo la curva presión versus volumen, confirmando que el gas se comportó de manera ideal. Las pequeñas diferencias se deben a errores experimentales, aunque el método dependiente es más preciso por su relación lineal entre 1 sobre volumen. Dale. Ahí disminuye su volumen y ahí vuelve a aumentar. En conclusión, en el laboratorio de la ley de Boyle, demostrando la presión de un gas que disminuye cuando su volumen aumenta, siempre pues que la temperatura se mantenga de una manera constante. Tanto el análisis del área bajo la curva de presión versus volumen como el gráfico de presión versus 1 sobre volumen nos confirmaron un comportamiento isotérmico e ideal del aire dentro del cilindro. Pues los valores obtenidos de trabajo y número de moles fueron coherentes entre sí, con diferencias mínimas atribuibles a errores experimentales que pues en conjunto de los resultados nos valían la relación de la presión versus volumen, que es pues constante, y nos evidencia cómo los principios teóricos de los gases ideales se cumplen en la práctica de este laboratorio. Y ya, en el laboratorio de respiración térmica comprobamos que los sólidos se dilatan con la temperatura y que el cambio en la longitud depende directamente de la variación térmica. Aunque los resultados numéricos no coincidieron con el valor teórico, el comportamiento físico sí se pudo evidenciar.